buenas tardes. Soy Inmaculada Concepción Benito Saldaña, personal investigadora en formación en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Y bueno, antes de dar comienzo a esta comunicación titulada El fotomontaje como medio para reescribir la historia, Canon Griffin Rumanzi y Tavares Strong, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso y a todas las personas que vais a visualizar esta comunicación, así como al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en concreto a la convocatoria de ayudas a la formación del profesorado universitario en su edición 2024, gracias a la cual ha sido posible realizar esta investigación. En la presente comunicación vamos a estudiar la producción de dos artistas que, bajo marcos geográficos y culturales distintos, revisitan y analizan el pasado desde el presente, a través de fragmentos de imágenes que se amalgaman y se reestructuran entre sí. Tanto Canon Griffin Rumanzi como Tavares Strong ponen a prueba narraciones históricas canonizadas. Vemos cómo ambos parten de la reinterpretación de los residuos de la historia para cuestionar la validez de los relatos predominantes y sacar a la luz los recuerdos que la crónica ha dejado en la oscuridad. Proponemos los siguientes objetivos a los que responder con este estudio. En primer lugar, pretendemos comparar a través de un estudio de caso la producción de los artistas Canon Griffin Rumanzi y Tavares Strong. Por otra parte, buscamos también contextualizar y analizar los discursos, estrategias y metodologías que usan ambos artistas. Y por último, pasamos a explorar e indagar el potencial del fotomontaje digital y su intervención manual para crear nuevos discursos y enmendar la historia. Este estudio que vamos a llevar a cabo se puede definir por las siguientes palabras clave. En primer lugar, es la palabra de fotomontaje, ¿no? Y cómo esta, a modo de narración visual, se relaciona con la historia y la memoria. Desarrollamos este trabajo bajo una perspectiva humanística, al mismo tiempo que hacemos uso de una metodología de carácter deductivo y cualitativo. Vamos a hablar un poco sobre el primer artista, que en este caso va a ser Canon Griffin Rumanzi. Griffin Rumanzi es un artista visual que nace en Uganda en 1991. Actualmente vive y trabaja en Kampala. Rumanzi expone su trabajo a nivel tanto nacional como internacional. Sacamos exposiciones pasadas, como las que lleva a cabo en el Museo de Fotografía de Anwer en 2017, o en el World Bank Foundation en Washington DC en 2022, y en el Museo Nacional de Uganda en 2023. A lo largo de los años también ha participado en diversos festivales y bienales, como la Bienal de Arte de Kampala en 2016, entre otras. Griffin centra su producción en el uso del collage digital, principalmente de fotografías de archivo, para crear imágenes construidas por fragmentos diversos cuyos contenidos se contraponen entre sí. En esta amplia selección de fotografías de archivo, el artista trabaja con imágenes de carácter público y privado, desde documentos coloniales, retratos familiares, fotografías de autoría anónima, imágenes de la prensa, sellos gubernamentales, entre otras. Todas estas imágenes son intervenidas de forma digital mediante el recorte, la superposición o la modificación de los cromatismos, para crear así interesantes collages digitales. Sus obras pretenden mostrar partes de la historia de Uganda que se han perdido o han sido suprimidas, reconfigurando el conocimiento que existe sobre el pasado e insertándolo en un contexto global que genera cuestiones universales sobre la conectividad, la tecnología y el conflicto. Sus producciones comprimen en un solo frame visiones de la historia de forma turbulenta, fragmentada y contradictoria, manteniendo en mente cómo estos recuerdos y momentos resuenan en el tiempo presente. Su obra se niega en cierta forma a simplificar o dulcificar la historia. Es así como genera imágenes que retan al espectador a enfrentarse a esta en su compleja totalidad, tomando en consideración el binomio ausencia-presencia que generan las obras. El interés por las imágenes de archivo que muestra el artista se extiende más allá de su práctica artística, como muestra a través de la creación del archivo público History in Progress Uganda, que es un archivo que cofunda con la artista, investigadora y profesora neerlandesa Andrea Stultiens, y que se dedica a buscar, digitalizar y publicar fotografías en torno al pasado de Uganda. La organización pretende democratizar así el acceso a imágenes y archivos que se encuentran en colecciones privadas, permitiendo una forma accesible de estudiar, reinterpretar y analizar la historia visual del país a un amplio público. A través de los statements que se encuentran en la página web de la organización, podemos hacer una aproximación a la concepción que mantiene el artista sobre las imágenes y el significado. Como leemos en pantalla, Hip Uganda mantiene que las imágenes no tienen un significado estable. Las más de 1000 palabras que se deben decir no se encuentran contenidas en la imagen, sino que son agregadas por el espectador y el contexto del que él o ella son parte. Hip Uganda considera que es importante ver las imágenes fotográficas no como algo fijo, con significados estáticos,
sino como parte de un diálogo entre personas con experiencias e historias diversas. Como breve aproximación a su trabajo, proponemos la obra About Working We Are All Slaves de 2020. A primera vista, esta obra se presenta como un collage de imágenes de diferentes procedencias y tiempos históricos. Si analizamos e interpretamos las imágenes presentes, podemos encontrar a modo de fondo en la parte superior izquierda un mapa del globo terráqueo. En la parte superior derecha se deja ver un texto aparentemente escrito a mano, donde se pueden llegar a leer las frases como The Human Without Force, of a Deadless Soul, The Way to Any. En la parte inferior también podemos descifrar palabras que por su tipografía, algún tipo de sans serif grotesca, intuimos han sido escritas a ordenador. De las palabras se pueden leer algunas como Dream, Slave y Never. A través del cambio tipográfico entre el texto superior derecho y el inferior izquierdo, podemos llegar a interpretar cómo el pasado y el presente se juntan. Un pasado analógico y un presente tecnológico que se debe al pasado y cómo este pasado perdura en el presente. Superpuesta a lo que podríamos considerar como primeras capas de este palimpsesto, encontramos la franja central de la imagen, que es abarcada por una fotografía de lo que podría ser la expansión de un paisaje carente de vegetación. En las depresiones y elevaciones de este terreno se sitúan lo que podríamos considerar una tercera capa de imagen. En este caso serían las figuras de personas que mantienen diversas poses y vestimentas y que son representados en varios tamaños, que acentúan una relación de proximidad y lejanía en la imagen. Entrelazadas a esta tercera capa se encuentran las únicas imágenes a color que representan ciudades bajo una óptica de ojos de pez, que a su vez son intervenidas con signos de interrogación. Como foco central de la imagen vemos lo que parece ser la entrada a una mina. Por la presencia de los mineros y las personas que portan los carros, las palabras que podemos llegar a leer, así como por el propio título de la obra, Todos somos esclavos, podemos interpretar la obra como una muestra de diferentes realidades históricas que se amalgaman para mostrar una imagen completa donde se unifican y contraponen diferentes realidades que muestran la compleja totalidad del pasado y su repercusión en el presente. Ahora vamos a pasar a hablar del segundo artista de nuestro estudio de casos. En concreto, se trata de Tavares Strong. Es un artista visual que nace en Bahamas en 1979. Actualmente vive y trabaja entre Nueva York y Nassau. Para hablar un poco sobre su biografía, en 2003 obtiene un grado en Bellas Artes por la Rhode Island School of Design en la especialidad de cristal, y en 2006 un máster en escultura por la Universidad de Yale. El artista divide su tiempo entre su estudio de Nueva York y Nassau, donde establece tanto un estudio de arte como una base de investigación científica llamada BASEC, Bahamas Aerospace and Sea Exploration Center, y una organización sin ánimo de lucro, OCU. En su práctica de carácter multidisciplinar, Strong, a través de la escultura, la instalación y el collage, explora y activa la intersección que existe entre el arte, la ciencia y la política, ofreciendo puntos de vista en torno a las dinámicas culturales del conocimiento científico. Como se explica en el statement que facilita la galería Marianne Goodman sobre el artista, basándose en áreas temáticas como la aeronáutica, la astronomía, la exploración de las profundidades marinas y la climatología extrema, el artista crea alegorías monumentales que trabajan en torno al desplazamiento cultural, a las aspiraciones humanas y las limitaciones mortales. Los temas centrales que abarca su obra discurren desde la invisibilidad al desplazamiento y la pérdida, a través de lo que cuestiona, recordándonos a Griffin, narrativas históricamente canonizadas que marginalizan u oscurecen a otros. Un ejemplo de ello son sus fotocollages o sus trabajos de neones, como vemos en pantalla, donde el artista crea una especie de himno al momento político y cultural presente, mostrando a través de su contenido un esfuerzo por movilizar un cambio social. Al mismo tiempo, a través de su producción, el artista revive la memoria de héroes desconocidos de la historia negra que han ayudado a construir la cultura, la ciencia o las tecnologías actuales, y cuyas historias han sido olvidadas, marginalizadas o son poco conocidas. Como breve aproximación al trabajo de Strong, comenzamos comentando brevemente la obra de la izquierda, para pasar a continuación a analizar su producción bidimensional basada en el fotomontaje y el collage. A la izquierda podemos encontrar la obra In Praise of Midnight, Christophe times Napoleon, donde representa a Henri Christophe, líder de la rebelión haitiana contra los franceses, y al mismo tiempo también nos presenta al emperador francés Napoleón Bonaparte. La figura ecuestre de Christophe se representa montada encima de la figura invertida de Napoleón. A través de esta obra, el artista genera un potente diálogo en torno al colonialismo, recuperando pasajes de la historia. Este binomio pone en estrecha relación ambas figuras, elevados al estado de realeza, una vez en el poder, que a través de la representación ecuestre alzan su estado,
legitimándose a través de este género relacionado históricamente al monumento. Pasamos a comenzar la obra, que se sitúa en el centro de la diapositiva, titulada The Student, el estudiante, 2018. En esta obra podemos ver en primera plana la figura del explorador estadounidense Robert Peary, que alegó en 1909 ser la primera persona en pisar el Polo Norte. Más tarde, esta alegación sería cuestionada por diversos estudios que consideran que en realidad fue el explorador afroamericano Matthew Henson, socio de Peary, quien llegó antes. En la obra, donde tras la imagen de Peary encontramos lo que parece ser un papel en el que podemos leer en inglés cómo se puede hacer invisible a alguien, vemos cómo esta referencia se asocia de forma muy estrecha a la figura de Peary, en tanto fue el personaje que históricamente se reconoció y popularizó como el primer hombre que pisó el Polo Norte, pasando a invisibilizar la figura de Henson y de los ayudantes inuit que los acompañaban. Es así como, haciendo referencia al título, Strong hace una estrecha referencia a la poca visibilización de Henson en la historia y cómo por ello muchos estudiantes solo conocen la figura de Peary. De forma visual, para reforzar el contexto con el que se le relaciona a la figura, en primer término, el artista sitúa una fotografía en la esquina inferior derecha de un glaciar. Como explica el artista en torno a la historia que elabora la obra y la importancia de la visibilización y la representación, Strong explica: la historia me surgió de repente y pasó de ser un trozo de historia, investigación, ciencia, a ser una preciosa metáfora sobre algo tan profundo que está oculto a plena vista, algo tan esencial que no es reconocido como esencial. Si seguimos analizando la obra, podemos observar que en la parte superior derecha de la misma se encuentra un texto que lee United States Patent Office, Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Este texto puede relacionarse a la obra 1890 que vemos aquí en pantalla, en el centro, haciendo referencia a 1890, año que, según el artista, fue cuando más patentes fueron presentadas a la Oficina de Patentes en la historia de la humanidad. Strong explica cómo la mayoría de las patentes, de hecho, fueron presentadas por personas negras. Considerando lo anterior, podemos interpretar que la presencia en The Student de este texto, unido al contenido de la obra, ayuda a enfatizar más aún el problema de la invisibilidad histórica y la repercusión en la actualidad de la falta de representación, como explica el artista en una entrevista que realiza para el National Sculpture Center de Texas en 2021, donde comenta: creo que es profundo porque la información puede cambiar la realidad. Si le dices a un niño: por cierto, vienes de una larga estirpe de científicos, en una comunidad donde alguien puede estar diciéndole al mismo tiempo no puede ser científico, esa información fundamentalmente nos cambia a todos. En la obra el artista también hace referencia a otros hitos históricos, como la carrera espacial, donde han existido figuras que han sido olvidadas en la historia, como la del primer astronauta afroamericano Robert Henry Lawrence Jr., que a causa de su prematura muerte no llegó a pisar el espacio. Es así como relaciona la expedición de 1909 al Polo Norte con el aterrizaje en la Luna 60 años más tarde. Ahora vamos a pasar a hacer una breve comparativa entre la producción de ambos artistas desde un punto de vista discursivo. Si comparamos la producción de ambos, podemos encontrar grandes similitudes. Vemos como la forma en la que Griffin Rumanzi, como artista visual, dedica su práctica a interrogar los archivos con los que trabaja, generando cuestiones en torno a la memoria y la representación histórica. Por su parte, Strong también mira al pasado desde la exploración de la representación y no representación histórica. Es así como los dos artistas interrogan la historia a través de los archivos con los que trabajan, los cuales sitúan en contextos que alteran, amplían o modifican la historia como es conocida, para, como en el caso de Henson, devolver a la historia personajes, realidades y sucesos que son desconocidos. Si nos referimos a Griffin, el propio artista, en la entrevista que realiza en 2025 para el Art African Magazine a causa de su última exposición en el Nairobi Contemporary Art Institute, expresa las siguientes declaraciones: la fidelidad histórica es en verdad un tópico insostenible. El pasado siempre está incompleto. Para dejar espacio para que exista el presente, mi trabajo es, en su mayoría, un acertijo, una entrega abrumadora, con una salida catártica a través de inconsistencias planificadas que recuerdan a cada espectador que se trata de montaje, no de intentos de imitar lo que realmente sucedió o lo que sucederá. Por su parte, Strong también ha mostrado su visión en torno al pasado y la representación que la historia hace de este. Como explica la escritora inglesa Ama Rose Abrams y apunta el propio artista en esta bonita metáfora, el Polo Norte siempre está moviéndose, por lo que ningún lugar es el Polo Norte durante demasiado tiempo. Es así como el Polo Norte y su movimiento es entendido por el artista como una metáfora de la historia, y cómo la representación que hace del pasado siempre se encuentra en constante evolución, modificación, corrección y descubrimiento. Ambos artistas en su producción, al fin y al cabo,
hacen referencia a la importancia del espacio y su relación con la visibilidad y la invisibilidad. Como explica Strong, creo que es como el juego del gato y el ratón. No se trata necesariamente sobre invisibilidad, sino sobre qué es visible y por qué es visible, porque normalmente lo que es visible está cogiendo el espacio de algo que no está ahí. Es así como podemos resumir la cuestión sobre invisibilidad-visibilidad como un problema de espacio, del espacio que el pasado deja para el presente y del espacio que la historia toma de lo invisible. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este estudio, que sería una aproximación a la historia del fotomontaje y de su relación con el archivo, la narración y la crítica. A mediados del siglo XIX, los artistas empiezan a recortar negativos y componerlos entre sí. En 1850, artistas como Oscar Reglander y Henry Peach Robinson comenzaron a utilizar este montaje fotográfico de forma intencionada dentro de su estilo. Superaron varios desafíos técnicos de la época para conseguir elevar la fotografía como una forma de arte respetada. Reglander en particular es conocido por su obra Las dos formas de vida, que vemos en pantalla, que es un ejemplo temprano del fotomontaje. Por otra parte, vemos cómo el fotomontaje avanza en el siglo XX y se ve condicionado por el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad. Es así como las diferentes vanguardias, como el dadaísmo y el surrealismo, así como el constructivismo ruso y más adelante el pop art, entre otras, hacen uso del fotomontaje tanto para su propia práctica artística como un medio de propaganda. Vemos cómo el fotomontaje se relaciona de forma estrecha con el uso de fotografías de archivo, que son intervenidas de forma manual o digital para generar imágenes que pueden buscar desde el naturalismo hasta la disonancia visual y estética. En el siglo XX y aún en la actualidad es usado como una gran herramienta de propaganda política, así como se constituye como una herramienta clave en el marketing y la publicidad. A lo largo del siglo anterior y en la actualidad, artistas utilizan el fotomontaje como medio crítico de comunicación, expresión y narración, generando narraciones visuales que responden a contextos variados. El fotomontaje ha sido utilizado ampliamente como herramienta para generar obras cuya finalidad es denunciar o criticar injusticias o situaciones complejas, como vemos por parte de artistas dada, así como de artistas contemporáneos como Son Hillen. Ya para finalizar, vamos a hacer una recopilación de los resultados y las conclusiones a los que llegamos. En principio, vemos cómo a nivel formal ambos artistas construyen a través del fotomontaje y el collage. Mientras Strong trabaja más en base al fotomontaje analógico, Griffin Rumancy hace uso del fotomontaje digital. Ambos relacionan el fotomontaje con el archivo, la narración y la expresión artística. Y vemos cómo históricamente el fotomontaje se ha usado como una herramienta de modificación. A nivel discursivo y conceptual, podemos ver la importancia de la representación histórica, la necesidad de visibilización. También vemos cómo estos artistas responden a esa necesidad reconfigurando la historia. Mientras Griffin Rumancy se centra en la historia de Uganda, Tavares Strong se centra en hablar un poco sobre la historia global y mantienen de una forma muy estrecha una relación causa-efecto y la relación que existe entre lo que sabemos del pasado, el presente y el futuro. Concluimos en que la forma en la que el pasado sigue siendo reescrito y descubierto en el presente y cómo la historia y su continuo proceso de revisión y reescritura nos ayuda no solo a construir el presente, sino a elaborar nuestra identidad, a entender nuestro contexto y a crear un futuro mejor. Ya para finalizar, acabamos con esta frase de Oscar Wilde de su ensayo del crítico como artista en 1891, en la que, como defiende el artista, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Muchas gracias por haber escuchado y visualizado esta comunicación. Espero que os haya gustado. Me despido, soy Inmaculada Benito. Un saludo.